Esta es la portada definitiva del nuevo libro de Luis Zueco, borjano afincado en el castillo de Grisel, donde ha escrito la mayor parte de esta novela histórica que versa precisamente sobre un castillo, el de Loarre. Es su cuarto libro, ambientado a comienzos del siglo XI, con una historia que transcurre a lo largo de 60 años. Cuando todavía Aragón ni siquiera estaba formado como reino, cuando todavía era el reino de Navarra quien dominaba pues, el condado de Aragón, Ribagorza, Sobrarbe, y empieza justamente con un emplazamiento del rey de Sancho III de Navarra, de la construcción de un castillo frente a una fortaleza musulmana muy importante que es la de Bolea, muy cerquita de Huesca. Ese castillo será el futuro castillo de Loarre y se busca un maestro extranjero, un lombardo, para que sea él el que haga la gran fortificación del reino en plena frontera. La historia coge dos generaciones de constructores y está centrada en torno a la construcción del castillo de Loarre, pero hay muchas tramas secundarias, ¿no? Porque realmente los personajes que te llevan la trama son básicamente masculinos, como era en la época, pero la clave de la novela son dos mujeres muy distintas entre sí. Una es Eneca, otra es Aba. Una es como muy salvaje, muy de la montaña, y la otra es más espiritual. Y entre ellas hay una pequeña confrontación en torno a otro personaje masculino, y son ellas las que hacen evolucionar la novela durante esos 60 años, que es prácticamente la vida entera de Eneca, que es con la que realmente empieza la novela. Loarre está considerado el castillo románico mejor conservado de Europa y aunque ha sido escenario de rodajes y ha aparecido en múltiples novelas, en ninguna tiene un papel tan destacado como en esta, 768 páginas donde se detalla la construcción de la fortaleza y cómo era Aragón por aquel entonces. Estamos en una época muy convulsa, ¿no? El reino de Zaragoza, el reino musulmán, es muy poderoso, entonces construir un castillo en plena frontera era complicadísimo. Por lo tanto, los constructores tienen que sufrir con continuos ataques del enemigo, tienen que abastecerse de piedra, de otros materiales, tienen que conseguir que vaya población y trabajadores a una zona donde no quiere ir nadie. Tiene además una segunda capa a la novela, que es el tema religioso, porque en esa época se estaba intentando introducir desde Roma el cambio del rito. Ahora estamos acostumbrados al rito romano, pero en esa época el rito que había no era el romano, era el hispánico, el visigodo, el de Toledo. Y la Iglesia de Roma quiere cambiar ese rito y encuentra en Aragón las puertas para entrar en la península y cambiarlo en todos los reinos. Entonces también hay un confrontamiento de tema religioso. Y luego tenemos pues, la gran complejidad de construir el castillo de Loarre, porque hasta esa época se construían castillos con una gran torre y un recinto sencillo, pero Loarre no, Loarre es algo totalmente distinto. Y se supone una complejidad que hace que varios personajes de la novela tengan que ir incluso a Francia para instruirse en las técnicas que les permitan construir, sobre todo lo que es la iglesia, la gran iglesia de San Pedro, que hay en el interior del castillo. Intentar comprender lo que era la construcción de un castillo fronterizo en pleno límite de reinos cristianos y musulmanes en el siglo XI, es que estamos hablando de hace casi 1000 años, que es otro de los puntos fuertes de la novela. Estamos hablando de una construcción de un edificio que ha sobrevivido hasta nuestros días 1000 años y que está considerado el castillo románico mejor conservado de Europa. Por lo tanto, conseguir construir un castillo y que dure 1000 años, pues dice mucho de la agudeza de los personajes que lo hicieron. Zueco es un apasionado de los castillos. De hecho, publicó un libro con 133 rutas por fortalezas aragonesas, aunque para él el de Loarre es especial. Yo creo que todos los que visitan Loarre me entenderán perfectamente. Yo había leído mucho, había visto muchas fotografías antes de ir a Loarre, pero me acuerdo perfectamente de la primera vez que fui. Impresiona porque es distinto, ¿no? Tú puedes ver muchos castillos que están incluso mejor conservados o que son incluso más grandes, aunque no es fácil. Pero cuando llegas allí y ves en lo alto la mole de Loarre, con la muralla, con la inmensidad que es, pero y luego incluso en el interior, ¿no? Los recovecos, los pasadizos, pues yo creo que es la mejor manera de viajar hoy en día en pleno siglo XXI a la Edad Media, visitar Loarre. Hay muchas teorías sobre el origen, porque no es sencillo saber cuándo se empieza exactamente la construcción de un castillo hace 1000 años, ¿no? Entonces, de hecho, yo empecé con una cronología, pero luego hablando con varios expertos, hay una teoría nueva que lo lleva un poquito más adelante, entonces decidí aceptar esa teoría. Y hay muchas incógnitas en torno a la construcción de Loarre. Por ejemplo, la cúpula de la iglesia no tiene otro ejemplo en el románico. Por lo tanto, es muy extraño saber dónde se fijan, cómo saben construir una cúpula como la de Loarre si no tienen dónde mirarlo, ¿no? Entonces hubo que investigar mucho, para que
fue poquito a poco en el tiempo, y luego la verdad es que en la novela pues hay mucho, es una novela de ficción, entonces los personajes realmente fue más investigar los modos de vida, ropas, alimentación, formas de expresión, que lo que ya es toda la investigación que hubo en sí para la construcción del edificio. 2 años de trabajo que han transcurrido precisamente en un castillo, el de Grisel, hoy convertido en alojamiento con encanto que gestiona el propio Luis Tueco. Bueno, realmente la novela se ha escrito en Grisel, porque si bien la documentación pues ya venía de antes, del momento en que decidió escribir la novela de acuerdo con la editorial, la novela yo creo que no sé, el 99%, sin exagerar, está escrita en Grisel. Qué mejor sitio para escribir sobre un castillo, aunque sea otro castillo, que dentro de un castillo, incluso la zona, ¿no? La zona, que era también era una zona fronteriza, pues ver el Moncayo, verte tan cerca de Soria, de Navarra, de otros reinos, sí, inspira muchísimo, y yo creo que eso se nota también en la novela. Hombre, hubiera sido mucho mejor escribir en el propio Loarre, pero claro, un año en Loarre pues no lo veo, pero por suerte en Grisel yo creo que hay mucho también de la zona en la novela. El castillo, editado por Ediciones B, llegará a las librerías de España a partir del 23 de septiembre. Tras Madrid y Barcelona, se espera que el escritor presente su nueva novela en Tarazona.